Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de septiembre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hunden. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante pasaje, como todos los pasajes que nos propone la palabra del Señor. Fíjese, Jesús estaba, como siempre, proclamando la palabra, esa palabra que es vida. A orillas, en este caso, se nos dice del lago de Genesaret, de pie, ante una multitud que lo escuchaba, aquellos que se sentían verdaderamente atraídos por la palabra de Jesús. Y escuchaban, y había dos barcas, se nos dice ahí, y los pescadores habían bajado para lavar las redes. Jesús subió a una de las barcas, y desde allí, una especie de, fíjese, de cátedra, ¿no es cierto? ¿Cómo se oiría ahí ya desde orillas del lago la voz del Maestro? Inclusive hasta podríamos especular que se trataba de un sector donde el sonido de la voz, como diríamos hoy ya con la tecnología actual, ¿no? Estereofónica parecería la voz potente del Maestro, llegando a toda la gente que escuchaba. Pero evidentemente quería llegar más allá todavía esa voz, Quería llegar muy lejos. Una de las barcas era de Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Se conformó con esa audiencia que tenía, esa multitud cercana a orillas del lago? No, le dio esta orden: navega mar adentro. Había que ir más allá de la orilla entonces, mar adentro. Dicen los que entienden de pesca que parece que la pesca mayor no está en la orillita, digamos, sino que está mar adentro. Y está la orden que da Jesús. Claro, y Pedro a su vez pone una excusa propia de un pescador de mucha experiencia, como evidentemente lo era, y todos los que estaban con él, sin duda, era el oficio de ellos. Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Recuerda estas palabras de Pedro?
¿Las recuerda usted en el Evangelio de Juan? Las mismas que dijo cuando Cristo apareció resucitado a ellos. Toda la noche y no hemos pescado nada. Y sin embargo, Jesús manda, pero Pedro cree. Si la palabra es de Jesús, debe ser así. Está la palabra del maestro contra la experiencia del pescador. Tenía sus argumentos Pedro, sin duda, sí, toda la noche y nada. Y bueno, y él no sabía eso. Pero Jesús sabía más. Jesús sabe algo que nosotros no sabemos. Jesús sabe que mar adentro está la pesca gruesa, gorda, la gran pesca. Claro, este pasaje, fíjese, ha dado y de hecho da lugar a muchas interpretaciones, a muchas exégesis. Vamos a elegir a lo mejor una que no está de acuerdo con la que habitualmente se formula al respecto, pero que nos parece pertinente. Sí, primero habla Jesús a los de cerca, a los que están a la orilla del lago, que lo escuchan, por supuesto. Y habla, ¿desde dónde habla el Señor? Y habla desde la autoridad, de aquel que verdaderamente tiene autoridad. Vamos a asemejar las barcas, 2 barcas eran, a la iglesia del Señor. Sí, el Señor está fundando su iglesia. Está predicando a los que vino primero, a los israelitas. Sí, son esos que están a la orilla, son los que están cerca, pero hay otros que están lejos, Y Jesús lo sabe, claro que lo sabe. Pedro no lo sabe. Claro, Pedro esgrime argumentos temporales y Jesús va a los argumentos definitivos de la plenitud de la vida. Es mar adentro también, no solamente en la orilla. Ahí donde está la gran cantidad de peces. Fíjense, por eso asociamos generalmente a los que están a la orilla escuchando como a los israelitas, el pueblo elegido, y a los que están lejos a las naciones paganas, los de cerca y los de lejos. Y el gran número no procede de Israel, fíjese, procede de las naciones. Serán testigos míos, dice Jesús antes de la ascensión, por todo Jerusalén, sí, Samaria, también Israel es todo esto, pero hasta los lugares más lejanos de la tierra, mar adentro, ahora sí, hay que tirar ahí las redes, hay que ir lejos, a los de cerca y a los de lejos, tiene que llegar la voz del Señor. Y fíjese cómo cuando tiran las redes donde Jesús les manda, había tal cantidad de peces que tuvieron que llamar a los de la otra barca. Claro, 2 barcas también, ¿no? Todo es muy altamente significativo, judíos y gentiles. Y estaban llenas de peces, llenas. Claro, Pedro se quedó asombrado, y no era para menos, Inclusive, fíjese qué confesión le lleva a hacer aquello que experimentó en ese momento. Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pero precisamente se acerca Jesús a Pedro, porque es un pecador, porque vino a buscar a nosotros, pecadores. ¿Se da cuenta? No vino a buscar a los justos, vino a buscar a aquellos que necesitan el médico, a los enfermos del alma. Y entonces hay que tirar las redes hacia todos. Todos estamos en la misma situación. Todos. Fíjese, usted podría decir también en otra suerte de interpretación, bueno, sí, que hay que tirar la red hasta lo más profundo del alma de cada uno de nosotros. Sin duda, sí, la palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Pero ahorremos ese esfuerzo para dejarlo en una especie de interpretación anagógica y vayamos a esto que nos surge realmente, teniendo en cuenta la enseñanza más inmediata de nuestro Señor y lo que surge espontáneamente de la Escritura Sagrada.
Toda la noche pescaron Pedro y los compañeros de Pedro. Claro, en la noche todavía no entendía ni el mismo Pedro que había que ir a los gentiles, ¿eh? No se había hecho la luz todavía en él de la palabra. Después lo va a entender. Y va a ser él también el primero en ir a los gentiles. Recordemos, está registrado en los Hechos de los Apóstoles, pero para esto hay que esperar todavía. Acá hay un Pedro que está todavía en un apostolado incipiente, en un discipulado. Fíjese que después de tal asombro y de tanta pesca volvieron a la orilla, pero ahí ya lo seguían por tierra el Señor. Ya lo estaban siguiendo. Y ese seguimiento en nosotros debe ser el comienzo, ¿no es cierto?, de algo que terminará siendo un apostolado y terminará, solamente Dios sabe a dónde nos llevará la gracia y la asignación de parte de nuestro Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, recordaba unas palabras de San Francisco de Asís que decía a sus hermanos: hay que seguir evangelizando, y si es necesario, con las palabras. Y sí, la palabra, el ejemplo, el testimonio de una conducta, todo en el cristiano verdadero debe ser evangelio, debe ser buena noticia, debe ser nueva criatura, debe ser novedad de espíritu. La única manera de evangelizar. Y la hace Dios en Cristo Jesús, y Cristo en nosotros, y todo en Dios, y finalmente la barca se llena de peces, y finalmente somos aquello que le dice Jesús a Pedro: te haré pescador de hombres. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de luz, Señor, que ilumina nuestra noche espiritual, y nos hace ver aquellas cosas que tienes reservadas desde tu amor hacia todos nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.